¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Aquí habla David. Y bueno, en este video quería cambiar un poco la tónica de lo que hemos estado hablando en este canal y quería hacer algo como más pedagógico. Va dirigido sobre todo a aquellas personas que tienen muchas curiosidades intelectuales, pero que no han podido por diferentes razones a lo largo de su vida formarse, es decir, aprender diferentes temas que les gustan, que les apasionan, y quería tratar específicamente de la filosofía y la filosofía política. Actualmente está muy de moda a través de reels y de videos en diferentes plataformas que tocan temas, por ejemplo, el estoicismo, que es una escuela filosófica sobre todo de la antigüedad, y mucha gente tiene inquietudes naturales, es muy normal acercarse a esos temas, pero quizá no tienen la familiaridad y cuando tratan de quizá llegar a las referencias, a los libros clásicos que hablan de estos temas, por ejemplo las meditaciones del emperador Marco Aurelio, que está muy de moda y uno los ve en los anaqueles como si fuera un bestseller de adolescentes, pero en realidad es un libro que tiene cierto contexto histórico que le otorga determinadas características que la gente pasa por alto. Eh, bueno, si quieren acercarse a estudiar filosofía de verdad, este video es para ustedes. Yo les quería hacer como un pequeño repaso de cómo fue que yo empecé a leer filosofía, más allá de lo que aprendí en la universidad, y cuál sería, en mi opinión, el mejor espacio, el mejor método para iniciarse seriamente a leer sobre filosofía. Lo primero que hay que decir es que cualquier persona puede acercarse a este tema, es muy normal que quieran llegar a él. Allí realmente no hay distingo de ningún tipo, simplemente hay que tener una disposición de iniciarse en ese conocimiento y una constancia muy importante, no desesperarse para llegar a ello. Lo primero que quería traer aquí, bueno, tengo aquí un libro con varios diálogos de Platón. Es el filósofo que por antonomasia es el que funda la tradición filosófica, sobre todo el idealismo en Occidente, filósofo ateniense, originalmente de nombre Aristón. eh, Platón por cierto, un apodo que le dan por hechos de guerra, que significa de espalda ancha, por hechos de guerra y por razones deportivas, porque recordemos que la cultura ateniense idealizaba por diferentes motivos lo- lo- la cultura física y los Juegos Olímpicos. Y discípulo, por supuesto, de Sócrates, el gran sabio ateniense que nunca produjo obra escrita y que tuvo diferentes discípulos eh, en el liceo, entre los cuales Platón es el más influyente, pero también estuvo entre otros Jenofonte, que también produjo obra escrita, sobre todo una famosa apología de Sócrates, que es un testimonio de cuando Sócrates lo llevan a juicio, la defensa que él mismo produce de sí mismo y lo llevan a juicio, bueno, principalmente por razones políticas propias de la sociedad ateniense. Eh, Porque el idealismo socrático supuso una revolución intelectual, si es que se puede ya hablar de intelectualidad en esa época, con respecto a los códigos sociales de Atenas como ciudad. Entonces, bueno, aquí hay bueno, en realidad hay dos diálogos y un texto fundamental de Platón, y los dos diálogos como tal son el Protágoras, el Gorgias, y hay otro texto que es la Carta Séptima, que es un texto bien interesante, pero que sí tiene una complejidad que quizás los otros diálogos no. ¿Por qué recomiendo yo empezar con Platón? Porque Platón, más allá de todas las claves que tiene, porque hay muchas interpretaciones y a lo largo de siglos, si tiene claves que son místicas o esotéricas, que sí, por supuesto que las hay, si tiene orígenes egipcios, se ve patente más que todo en la República, que es el diálogo más famoso de él, por supuesto, original en griego, Politeia. Pero la República en realidad está compuesto de varios libros, de 10 libros, si mal no recuerdo, hace tiempo que la leí.
Y la República tiene unos grados de complejidad que no están presentes necesariamente en otros diálogos. Y yo recomiendo empezar con el Protágoras porque aquí ya resuelven un problema que aparece en la República, que es lo que constituye la virtud. Entonces, bueno, antes de entrar en filosofía en general, pero en Platón en particular, es importante tener claro que el método con que se desconstruyen los problemas para llegar a la etiología, es decir, a las causas, y conocer de ese modo la verdad, lo que en la filosofía idealista, o mejor dicho, platónica, constituye la verdad, eh, que es algo que no se cuestiona, que es irrefutable y que está más allá de la experiencia. Eso es muy importante. Por lo tanto, no es físico, sino que al contrario es ultraterreno, es suprasensible. Ya el Protágoras, que es el nombre de uno de los interlocutores de Sócrates, el Sócrates que Platón utiliza literariamente para expresar sus ideas, ya en este Protágoras se decide lo que es la virtud. A partir de aquí Platón va a llegar a construir 5 tipos de virtudes que son fundamentales, que él llama virtudes cardinales. Y esto es la base del conocimiento filosófico en general. Incluso el que uno puede considerar que es más crítico de esta filosofía antigua, del idealismo platónico, que es más materialista, incluso esas posiciones que son modernas o contemporáneas, parten de esto, ¿no? Tienen una relación, aunque sea antagónica, aunque sea a manera de confrontación con este discurso. El Gorgias es un diálogo muy interesante porque allí se plantea el tema del relativismo moral. Entonces, bueno, si no sabemos lo que es el relativismo, es una posición filosófica que asume que no existe una sola verdad, sino múltiples verdades o múltiples acepciones de la verdad, y que éstas dependen relativamente de diferentes cosas como el contexto, quién lo enuncia, el modo en que lo enuncia, etcétera. Por ejemplo, un famoso personaje de los diálogos de Platón, sobre todo en la República, que es Trasímaco, que es, pudiéramos decirlo hoy en día, un ser que no cree realmente en que la verdad exista, sino que cree solamente en el poder. Pudiéramos decir que es un nihilista. Hoy en día, Trasímaco sostiene que no existe la justicia. Eso aparece en el primer diálogo de la República, sino el primer libro de la República, sino que la justicia es simplemente la voluntad del más fuerte. Entonces allí hay ciertas nociones que avisoran algunas tesis, algunas ideas que más tarde en la historia del conocimiento occidental se van a plantear de forma más rigurosa y más plena, ¿no? Entonces yo recomiendo empezar con Platón, porque Platón es muy accesible, tiene una estructura literaria, son diálogos, una persona disciplinada puede leer a Platón y realmente va a entender una gran parte del contenido si después decide dedicarse de manera ya sea profesional o por curiosidad intelectual a descomponer todavía más el método y criticarlo, etcétera. Bueno, eso ya queda a su criterio, pero es muy accesible. Y el hecho de que está compuesto casi que como una novela, como si fueran personajes, eso es tremendamente influyente. Y por cierto es algo que Platón tomó de los poetas griegos que tenían ese mismo método. Uno de ellos, uno de los grandes poetas atenienses, que fue Sófocles, autor de algunas de las más grandes tragedias del teatro occidental, él es uno de los interlocutores de los diálogos de Platón. De hecho, creo que aparece en el Protágoras y aparece en la República también. Eh, bueno, eso revela lo profundamente compenetrado que estaba en esa época lo que era la poesía, la dramaturgia y el conocimiento, cuya expresión más influyente, por supuesto, la filosofía, el conocimiento separado de esas otras tradiciones de la religión. Sócrates prácticamente era un apóstata porque criticaba el rol del clero y de los poetas en el acceso a la verdad, y trataba de fundar otro método, y ese método es precisamente este, completamente recomendable. Y bueno, en un tenor muy diferente, y sobre todo si hay mucha curiosidad por la filosofía política, que es una de mis áreas de trabajo, presento aquí La democracia en América de Alexis de Tocqueville.
¿Por qué este libro? Que es muy diferente a... Bueno, sí, realmente es diferente. Es un libro del siglo XIX. Está escrito por un noble francés en una época en que Francia había perdido prácticamente todas las instituciones monárquicas, entonces estaba en decadencia. Tocqueville tenía 25 años cuando escribió este libro y está hecho en dos tomos, este es el primer tomo, el segundo tomo lo escribió cuando tenía 30, la edad que yo tengo ahora. Eh, es muy diferente a Platón, pero si estamos hablando de una persona que siente preguntas que son muy normales, que tiene muchas inquietudes sobre lo que es vivir como parte de una república, de una democracia, y quiere saber qué es eso, cómo puede distinguir, por ejemplo, una cosa de la otra, por qué en todo caso sería preferible vivir en una democracia que en una autocracia, cuál es la diferencia, cuáles son las diferentes formas de gobierno, cosa que ya explora Platón en la República, por supuesto. Pero este libro está escrito de una manera que es casi que poética, que es una manera hermosa, accesible también, pero es cierto, en cierto modo musical. Está muy, en ese sentido, muy propio de la tradición de las letras francesas, que en mi caso la admiro mucho, es muy influyente en mi propia obra y por eso es sumamente recomendable, incluso más allá del hecho de que es una obra filosófica o no, incluso como algo literario, porque Tocqueville escribe La democracia en América como sus apuntes, sus reflexiones, como un cuaderno de reflexiones donde mientras él iba viajando por Estados Unidos con un amigo que se llamaba Gustave de Beaumont. Él tenía reflexiones sobre cómo vivía la gente en ese país en esa época, apenas unos 30, 40 años después de la fundación de ese país. Eh, y esas reflexiones terminaban componiendo un cuaderno que más allá que unos apuntes de viaje, terminó siendo una obra absolutamente referencial y emblemática para conocer, por un lado, lo que es el caso de Estados Unidos como sociedad y como Estado, y por otro, el concepto de democracia liberal, moderno en su sentido más amplio. Entonces es un libro sumamente recomendado. Yo prefiero, sinceramente, bueno, que cualquier persona que tenga la posibilidad de acercarse a ellos lo haga. Son obras clásicas, bueno, estas y cualquier otra obra del mismo tenor, cualquier otro diálogo de Platón, puede ser el Timeo, que aborda temas religiosos profundos del mundo griego, pero por supuesto la República es quizá el fundamental. Puede ser el Banquete, que es otra obra influyente que aborda las nociones platónicas del amor. Por ejemplo, el tema del amor platónico, que es algo que en la cultura pop se menciona y se tergiversa muchísimo. Bueno, resulta que eso tiene su origen aquí y es mucho más profundo y más complejo que lo que dice la gente. Piensa que amor platónico es una persona que este, idealiza y te atrae, pero es irrealizable. Bueno, pero no es exactamente eso. Esto tiene que ver con la idea que tiene Platón justamente de las formas y cómo unas formas son sublimes y otras formas son más comunes, más terrenales, y si tiene su clave religiosa también. Es algo sumamente interesante y bueno, cualquier persona que se aventure a ello, su imaginación, su marco referencial, todo realmente va a volar y bueno, esto puede incluso enseñarnos a ser buenos ciudadanos y buenos prójimos en cualquier sociedad, en cualquier república. Y también incluso nos puede enseñar mucho sobre literatura y sobre cómo apreciar los juicios en general de, de un gran escritor y cómo construir sobre todo oraciones y frases que tengan sagacidad. Es decir, que puedan predecir de manera verosímil muchas cosas de la realidad y expresarlas de manera elocuente y bonita. Es un legado literario que nos deja Alexis de Tocqueville. Entonces, bueno, estas dos referencias que les quería compartir en este pequeño video. Si tengo pensado hacer uno también sobre cómo leer historia y compartir algunas de mis experiencias en eso. Bueno, espero que
les saquen mucho provecho.